En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos. Hoy el tema que vamos a tratar se titula Una actitud de fe. Y se titula así por la siguiente razón. Porque nosotros en la vida podemos tener actitudes contrarias a la fe, contrarias a la voluntad de Dios, contrarias al querer del Señor. Y voy a empezar por leer un numeral del diario de Santa Faustina, donde al leerlo seguramente vamos a identificar a qué actitud me refiero. En el numeral 47 le dice el Señor a Santa Faustina: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Vemos en este numeral que Jesús exigía que la imagen llevase como firma las palabras: Jesús, en ti confío. Pues al leer esto, yo podría pensar o afirmar lo siguiente: en la historia de la Iglesia, en la vida de fe, siempre ha existido la necesidad de confiar en Dios. La enseñanza de la Iglesia durante siglos, la enseñanza de los padres de la Iglesia, de los santos, de los documentos, de todo lo que tiene que ver con lo que brota del magisterio de la Iglesia, si la revisamos vamos a encontrar en muchos apartes el elemento de enseñanza que nos motiva a confiar en Dios. Pero en esta devoción al Señor de la Misericordia y en esta espiritualidad de la misericordia es relevante, es muy importante la confianza, porque en el momento en el que Jesús le dice a Santa Faustina que se pinte una imagen según el modelo que ella está viendo, Él le dice que coloque allí en el cuadro la inscripción Jesús, en ti confío, que firme en el cuadro la expresión de Jesús. Y esto va apareciendo en el diario en la medida que vamos avanzando como una expresión constante. Por eso vamos a dejarlo ahí para ir profundizando. Y yo voy a plantear algunas preguntas para que cada uno de nosotros, en el ejercicio de interiorización, vayamos descubriendo el camino adecuado y aquello que debemos transformar o cambiar para responder a ese llamado del Señor a poner nuestra confianza en Él. Podríamos comenzar con una pregunta que parece obvia, y es que yo creo que si ustedes están aquí observando este video, están porque confían en Dios. Y qué bueno que nosotros vayamos desarrollando esa capacidad, esa actitud de confiar en Dios como un Dios bueno, compasivo, misericordioso, generoso, proveedor, ayudador, como se le dice incluso al Espíritu Santo. Seguramente hay muchos motivos de agradecimiento. En nuestra vida ha habido situaciones difíciles, pero también hay que decir que ha habido situaciones que nos alegran, momentos que cuando los pensamos decimos gracias. Y si lo pensamos en el orden de la fe, podemos decir gracias porque sabemos que Dios estuvo ahí
que fue la mano de Dios que me acompañó, que fue la mano de Dios que me ayudó. Reflexionando en esto, los invito para que busquemos en el Salmo, en el 147, en el versículo 11, la siguiente expresión de fe. El Señor se complace en sus amigos, en aquellos que confían en su amor. Miren qué bonito lo que nos dice la Sagrada Escritura. Repito, Salmo 147, verso 11. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se alegra cuando le decimos: Jesús, en ti confío. Cuando le decimos al Señor de esa manera, con fe, con el corazón, con actitud real de confianza, es como si el Señor dijera: me están buscando, y Él viene en nuestra ayuda. Pero ¿qué significa confiar? Desde la definición más sencilla, confiar significa encargar o poner al cuidado de alguien, depositar en alguien con seguridad, esperar con firmeza y seguridad. Es la definición más sencilla de la palabra confiar, pero aparecen en esa definición otras palabras que nos pueden ayudar a comprenderlo más. ¿Cuáles son? Encargar, depositar y esperar. ¿Qué es confiar entonces? Revisémoslo en esas tres palabritas: encargar, depositar y esperar. Todo lo que vivimos, no solamente las dificultades, todo lo que vivimos debemos encargárselo al Señor. Cuando las cosas van bien, hay que encargárselas al Señor. Todo lo que sentimos, a veces convertimos nuestro corazón en un depósito de dolor, pues el Señor, invitándonos a confiar en Él, nos invita a que todo lo que sentimos lo depositemos en Él, para que nuestro corazón no se convierta en ese recinto donde solo hay dolor, sino que al entregárselo al Señor, podamos nosotros, como nos dice también la definición de la palabra confiar, esperar en su amor. Que nuestro corazón, como una vasija, tal vez llena de aguas contaminadas, sucias, turbulentas, pues pueda depositar esa agua allí donde el Señor la pueda volver clarita, limpia, cristalina, por la acción de su Espíritu, por el agua que brota del corazón de Jesús. Entonces, para que no se nos olvide, confiar significa, en tres palabritas: encargar, depositar y esperar. Cuando nosotros confiamos en Dios, no nos desesperamos, no nos angustiamos, no nos llenamos de ansiedades, no dejamos que la ansiedad domine nuestra vida. Los que esperan en el Señor, dice la palabra de Dios, serán como las águilas, levantarán sus alas, y hasta hay un canto en la Renovación Carismática que así lo dice. Entonces, es fácil comprenderlo y ahora vamos a tratar de profundizarlo, pidiéndole al Señor que nos conceda esa gracia. San Jerónimo nos dice lo siguiente: nada parece duro a los que aman, nada es difícil cuando se vence por llegar a lo que se desea. Amemos a Jesucristo y procuremos con fervor unirnos a Él, y las cosas más difíciles nos parecerán muy fáciles, y todo lo que ahora es largo se nos hará muy corto. Cuando uno ama, confía en esa persona que ama. No se puede amar si no se confía. Pensémoslo desde lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Cuando tú amas a alguien, primero has pasado un tiempo conociéndolo, y ese contacto, esa situación de compartir te va a llevar muchas veces a entender más a esa persona, a conocerla más, y desde ahí vas a empezar a confiar, y al ir creciendo la confianza puedes reafirmar más el sentimiento de afecto, de amor. Aquellos que de pronto valoran algo material o quieren comprar algo material, mejor, cuando lo van a adquirir, ¿sí?, para quererlo, y estoy hablando de cosas útiles, pues primero tienen que averiguar, tienen que mirar su uso, y eso les va dando confianza, y cuando adquieren la confianza, consideran que es útil y entonces lo adquieren. Fíjense que en muchos aspectos de la vida la confianza es necesaria, pero si lo pensamos en el orden de la fe, a veces nos preguntamos:
nosotros queremos experimentar más el amor de Dios y queremos confiar más en el amor de Dios y queremos crecer mejor, más en el amor de Dios, pero para que eso suceda es necesario que confiemos más. Porque como nos dice San Jerónimo, nada parece duro a los que aman, y esa es una actitud de confianza. Nada es difícil cuando se vence por llegar a lo que se desea, y esa es una actitud de confianza. Procuremos unirnos a Jesucristo y con Él las cosas difíciles nos parecerán muy fáciles. Esa es una actitud de confianza. En la escuela de Santa Faustina Kowalska, la palabra confianza significa la actitud del hombre ante Dios. ¿Cómo debe ser esa actitud? Y en la parte de la imagen que el mismo Jesús le encomendó pintar a Santa Faustina, en esas palabras que él mismo le dictó, Jesús, en ti confío, pues la primera respuesta del hombre que conoce y experimenta el anticipante amor misericordioso de Dios, precisamente debe ser la confianza. Y esta palabra corta tiene un sentido maravilloso, un contenido muy rico, porque no significa solo la fe en la existencia de Dios, en su omnipotencia, en las verdades reveladas, en la exégesis, sino que significa también una actitud ante Dios y hacia Dios. Una actitud que abarca, debe ser así, cada uno de los aspectos de nuestra vida y que se expresa específicamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que está manifestado en todo lo que nosotros conocemos como los mandamientos. En los escritos de Santa Faustina, podríamos decir que la confianza es igual a la noción bíblica de la fe y significa encomendar la vida a Dios, que es el mejor Padre, que desea para cada uno de nosotros la felicidad, no solo temporal, sino eterna. Santa Faustina decía a menudo que la voluntad de Dios es para nosotros la misericordia misma y el cumplimiento de la voluntad de Dios es una medida concreta de la confianza en Dios. Revisemos en el diario, en el numeral 1578. El Señor Jesús le dijo a Santa Faustina: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Cuanto más confía un alma, más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro que pidan mucho, porque deseo darles mucho, muchísimo. Me pongo triste, en cambio, si las almas piden poco, estrechan sus corazones. Entonces démonos cuenta que la actitud de la confianza tiene un carácter de tipo dinámico. ¿Qué significa? Que nuestras debilidades no están por encima de aquello que nos acerca a Dios. Significa que confiar está por encima de esas debilidades. Voy a poner una comparación. Cuando nosotros sufrimos una enfermedad o hemos conocido a alguien que haya sufrido una enfermedad y de pronto el médico da un diagnóstico difícil, puede decir que está complicado, que es posible que no haya una curación. Los que creemos de entrada no damos un sí rotundo a eso. Buscamos a Dios porque confiamos, esperamos, depositamos a Dios o en Dios esa situación y creemos por esa misma confianza que nuestro familiar o cada uno de nosotros puede ser sanado. Luego, la confianza es una actitud dinámica, no es solamente un pensamiento, es algo que se convierte en una realidad, en actos concretos. Y el Señor nos está diciendo en el diario de Santa Faustina, en el numeral 578, cuánto valora esa actitud, cuán importante es para Él que nosotros confiemos, porque la confianza se convierte en bendición para nosotros, se convierte en dones, se convierte en favores. Fíjense que a veces nos han dicho que no tenemos que pedir tanto, pero el Señor en el diario de Santa Faustina nos está motivando a pedir más. ¿Por qué razón? Porque el que pide más es porque confía que Dios puede darle. El que ora, el que pide, el que clama, el que llama, el que deposita, el que espera, es aquel que confía en el Señor. Y es ahí donde, como el mismo Jesús le dice a Santa Faustina, yo le doy muchísimo. Por eso
la actitud de la persona que ora es una actitud de aquel que confía. La actitud de la persona que, más allá de lo que puedan estar viendo sus ojos, puede tener una mirada más profunda y esperar algo mejor, es la actitud de la persona que confía. Dice el diario en el numeral 718: tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. En el lenguaje corriente, la palabra confío significa creo plenamente en otra persona, le entrego mi vida, le estoy dando ahora mi futuro, sé que puedo contar con ella, estoy seguro de su desinteresado amor y de su ayuda en caso de necesidad. La confianza así comprendida es próxima a la noción bíblica de la fe. Es una respuesta del hombre al don de Dios que revela su amor. Y cuando nosotros entramos en la noción de la confianza, comprendemos a veces por qué no experimentamos tanto el amor de Dios o por qué no amamos a Dios como realmente Él se lo merece. La razón es porque nos hace mucha falta confiar más en Él. Fíjate que cuando Jesús dice en el diario 718 la expresión eres una hija de plena confianza, que es una expresión grande, el Señor lo está diciendo porque ve en el corazón de Santa Faustina una actitud de confianza hacia Él. A mí me cuestiona mucho cuando las personas a veces en su oración les cuesta decirle al Señor, pero que se haga tu voluntad. Y especialmente cuesta cuando en nosotros hay ciertos apegos o ciertos caprichos. Cuando a veces queremos esmerarnos más en lo que nosotros queremos, porque nosotros lo consideramos así, porque pensamos que es lo correcto, pero olvidamos decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Dicho de otra manera, Jesús, en ti confío. En la vida de Santa Faustina, escribió el arzobispo Estanislao Nowak lo siguiente: depositar la confianza no es solamente confiar en Dios, es el confiar lleno de intimidad de niña, o sea, el abandono total en el amor. Por lo tanto, la confianza, además de ser una actitud que surge de las virtudes de la fe y la esperanza, es también un particular vínculo de amor y de la comunidad de vida con Jesús. Pues en la vida y los escritos de Santa Faustina, la actitud de la confianza está formada por las virtudes teologales y morales que condicionan el abandono ilimitado del niño en Dios: fe, esperanza, caridad, humildad y contrición. Lo que dice el arzobispo Estanislao es un compendio que se tiene que convertir para nosotros en una tarea: ¿cómo aprender a confiar? Alimentando también estas virtudes: fe, esperanza, caridad, humildad y contrición del corazón. Reconocer con verdadero dolor y arrepentimiento que somos pecadores. Según Santa Faustina dice lo siguiente: si el hombre confía en Dios realmente, sabe que Dios dice la verdad, que desea solamente el bien terreno y eterno del hombre, que la voluntad de Dios es el don de su misericordia. Sabiendo todo eso, el hombre cumple la voluntad de Dios sin mirar si ella corresponde o no a sus sentimientos y a la lógica del intelecto humano. A quien confía, la voluntad de Dios se le presenta. Voy a referirme a algo que en la vida cristiana es difícil, y es cuando nos han hecho daño, cuando nos lastiman, cuando injustamente nos fallan. Eso es doloroso y es muy duro para el alma. Pero ante eso, la palabra de Dios claramente nos tiene una respuesta, y la respuesta es tajante: perdonar. Y sí que nos cuesta. Si confiáramos totalmente en Dios, no repararíamos en hacerlo. Si confiáramos totalmente en el Señor, no estaríamos cuestionando acerca de si nos conviene o no nos conviene perdonar. Porque como nos enseña Santa Faustina, quien confía realmente en Dios se esfuerza por cumplir su voluntad sin mirar si ella corresponde o no a sus sentimientos. No es fácil y debemos pedir esa gracia, pero es necesario que vayamos tomando conciencia, porque en este camino de fe y en todo el compendio de lo que es el diario de Santa Faustina, está claro que uno de los pedidos del Señor más constantes es a confiar en Él.
Por eso manda afirmar en el cuadro la frase Jesús en ti confío, como se llama nuestra comunidad, la asociación Jesús en ti confío, por esa razón se llama así. Dice en el diario, en el numeral 652, lo siguiente: a una palabra presto atención, y de esta palabra siempre dependo, y esta palabra es todo para mí. Por ella vivo y por ella muero, y esta es la santa voluntad de Dios. Ella es mi alimento cotidiano. Toda mi alma está atenta para escuchar los deseos de Dios. Cumplo siempre lo que Dios quiere de mí, a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas. Sé bien lo que soy por mí misma, pero sé también lo que es la gracia de Dios que me sostiene. Hermanos, voy a decirlo de esta manera: el cumplimiento de la voluntad de Dios es el testimonio de la confianza. Y para eso se necesita obediencia de la fe, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en el numeral 5, dice: cuando Dios revela o se revela, se le debe la obediencia de la fe, porque el hombre se entrega todo a Él con libertad a Dios, prestando el pleno homenaje de la inteligencia y de la voluntad a Dios revelador y dando voluntariamente su asentimiento a la revelación que Él le hace. San Juan Pablo II también en la carta encíclica Redemptoris Mater nos dice lo siguiente: creer quiere decir abandonarse en la voluntad de la palabra misma del Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e incalculables sus caminos. Para Santa Faustina y para los santos de la Iglesia, el cumplimiento de la voluntad de Dios es la medida del grado de perfección de la actitud de la confianza. Es como poner una balanza y cada uno tendríamos que hacer nuestro análisis. ¿Cuánto estoy confiando en Dios? Eso lo podemos colocar en una balanza y del otro lado tendría que estar: la medida de mi confianza depende de cuánto estoy deseando la voluntad de Dios. Puede ser una tarea difícil. Y Santa Faustina nos habla de 3 grados de la voluntad de Dios. El primero, cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los mandamientos, en los reglamentos y en los estatutos de la observancia exterior. Cuando nos esforzamos por cumplir los mandatos del Señor. Cuando de pronto pertenecemos a una congregación y cada congregación dentro de la iglesia tiene unos estatutos, tiene un reglamento. Podríamos decir incluso que tiene mucha referencia o mucha relación con la obediencia. Entonces el primer grado de la confianza es ese, o del cumplimiento de la voluntad de Dios, que es el otro lado de la balanza de la confianza, y es cuando nos esforzamos por cumplir la voluntad de Dios a través de los mandamientos. El segundo grado consiste en la fidelidad a las inspiraciones interiores que concede el Espíritu Santo, cuando somos dóciles y sensibles a la voz de Dios. Cuando de pronto estás orando y le estás pidiendo a Dios: Señor, yo quiero esta pareja para mí, yo quiero esta pareja para mí, yo quiero que ella me quiera, yo quiero que ella me ame, pero de pronto en la oración Dios te revela y te dice: ella no es para ti, y a ti no te gusta esa respuesta. Entonces el segundo grado consiste en esa fidelidad a esas inspiraciones. Es solo un ejemplo, pero puede pasar de muchas maneras. Y el tercer grado es la entrega total a la voluntad de Dios. ¿En dónde encontramos eso? En el diario, en el numeral 444. Empeñémonos entonces cada uno de nosotros en confiar en el Señor, porque dice Santa Faustina en el numeral 1273: el alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. Todos queremos ser felices, pues el Señor, a través de la palabra, a través de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, a través del diario de Santa Faustina, nos está diciendo cuál es la clave. Confía en el Señor. Cuando sientas que las situaciones te van superando, recuerda decirle al Señor con fe: Jesús, en ti confío. Ora diciéndole al Señor que confías en Él. Cuando ores, no olvides siempre decirle: Señor, pongo mi confianza en ti. Entrego, deposito y espero en ti, Señor. Cuando oremos,
Pensemos en cuántas promesas el Señor le ha hecho a Santa Faustina, y Dios lo que promete lo cumple. Promesas relacionadas con la actitud de la confianza. Dice el diario en el numeral 723, quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. Fíjense ustedes, tantos temores se podrían ir de nuestra vida si decidimos confiar en Dios. Y en el numeral 1059 dice lo siguiente: deseo la confianza de mis criaturas, dijo a Sor Faustina, invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable. Jeremías en el capítulo 17, en el verso 7 nos dice lo siguiente: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Dios te conceda la gracia a ti y me la conceda a mí de confiar cada día más, y eso significa anhelar más la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros caprichos, por encima de nuestros apegos, por encima de nuestros sentimientos rebeldes. Cuando anhelamos más la voluntad de Dios, crece en nosotros la confianza, y entonces el Señor derrama sobre nuestra vida innumerables gracias, innumerables bendiciones. La mejor oportunidad para confiar es cuando las situaciones son difíciles, cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas. Es ahí donde debemos ser como niños en brazos del Padre Celestial. Es ahí donde debemos recordar que Dios no se olvida de nosotros y que en Él debemos esperar lo mejor. Yo te invito para que hoy le abras el corazón al Señor, para que hoy permitas que el Señor obre en tu vida. Pídele, deposita en Él y espera en Él. Confía, entregando aquello que es difícil para ti, aquello que a veces te lleva a dudar, aquello que te lleva a desesperarte, a angustiarte, pero también aquello de lo que te cuesta desprenderte. Como el mismo Jesús nos muestra en la vida de Santa Faustina Kowalska, confiar significa en alta medida anhelar la voluntad de Dios. Entreguemos aquello que es contrario a la voluntad divina y que está sucediendo en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Entreguemos nuestros apegos, nuestras adicciones, nuestras durezas de corazón, y digámosle al Señor hoy: Señor, te abro las puertas de mi corazón y te acepto y te recibo como el Señor de mi vida, para que tú tomes el control de mi existencia. Pues ¿a dónde iría, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú eres Dios, si no hay nada ni nadie como tú? Toma, Señor, nuestra vida entera, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, pues solo a ti te pertenecemos y a nadie más. Entrégate al Señor, entrega todo aquello que sabes que tienes que confiar y entregar en el corazón de Cristo, y dile con fe: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Hoy, Señor Jesús, yo confío en ti. Díselo con fe. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Hoy, Señor Jesús, yo confío en ti. Lo que más te cuesta, lo que está golpeando fuerte la barca de tu vida,
lo que te resistes a soltar y sabes que tienes que hacerlo. Hoy entrégaselo al Señor y dile con fe: Jesús, en ti confío. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Hoy, Señor Jesús, yo confío en ti. Una vez más, con tu corazón. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Hoy, Señor Jesús, yo confío en ti. Danos la luz de tu Espíritu, Señor. Danos del agua y la sangre que brotan de tu corazón. Alimenta nuestra alma para que tengamos la gracia siempre de anhelar, de desear tu perfecta voluntad, de caminar hacia ella, de tener actitudes de confianza. Alimenta nuestra fe, Señor. Alimenta nuestro corazón con tu gracia, que sea un depósito de tu presencia, para que a cada instante, en la alegría, pero también en la tristeza, en los logros, pero también en la dificultad, sintiéndonos amados o tal vez en desierto, podamos decirte una y otra vez: Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. El Señor les bendiga a todos.